necesitábamos buscar la manera de ayudar, de contribuir. Y se nos ocurrió Retaguardia Visual, que no es otra cosa que un proyecto que busca documentar la iniciativa de las personas y organizaciones que tratan de proteger y defender los derechos de las personas que protestan. Creo que una de las cosas que más me ha impactado es la cantidad de heridos que hemos registrado o que hemos logrado captar a través de las cámaras, y que ellos siempre nos piden que no, obviamente que no les tomemos las caras, que no los llamemos por ningún tipo de nombre, o sea, que evitemos colocar sus identificaciones. Cuando estás allí y puedes venir caminando con el grupo al que estás documentando, y en lo que tú ves que se frenan y que activan el llamado máscaras y casco, o máscaras y guantes, o máscaras y lentes, o sea, siempre es máscara adelante con un segundo objeto que ellos necesitan colocarse. Ya tú sabes que allí tienes que prepararte para cualquier cosa que pueda venir. Hace 5 marchas atrás, 6 marchas atrás, salimos por primera vez con la gente de primeros auxilios de la UCB. Estábamos cubriendo las actividades que ese grupo tan maravilloso hace para procurar la salud de las personas que protestan, y nos encontramos con que la gente estaba regresando porque había una represión muy fuerte, había ballenas, había tanquetas, estaban disparando bombas lacrimógenas, pero de una manera de verdad, una gran cantidad de bombas lacrimógenas, y regresamos, y al regresar por una avenida que se llama la avenida Andrés Galarraga en el municipio de Chacao, nos vimos acorralados por otro grupo de guardias nacionales que venía bajando, trancando la protesta desde el lado contrario, disparando bombas lacrimógenas. Todos teníamos identificación, el grupo tenía cascos, tenía identificación con la Cruz Verde de la UCB. Terminamos en el hombrillo, todos arrodillados, con las manos en alto. Yo no logré guardar mi cámara, no me dio tiempo de guardar la cámara, ni la otra persona que venía conmigo del proyecto pudo guardar la cámara. Y la Guardia Nacional seguía disparando bombas lacrimógenas literalmente a nuestros pies. Tuvimos que levantar todas las manos esperando a ver si no nos disparaban perdigones. Era lo que yo pensaba: esto me va a doler, me van a disparar perdigones, o peor aún, me van a quitar la cámara. Y apareció algo que a mí me pareció que era un oficial, y dijo: a ustedes no les va a pasar nada, sigan adelante, y nos dejaron pasar como en un pequeño pasillo. Ya pasamos por el tema de tener que levantar las manos y pedir que no nos hagan nada con la cámara en el cuello, entonces nos estamos como que cuidando mucho de eso, y cuando vemos un poco el movimiento medio extraño decidimos salir precisamente para preservar pues nuestra integridad y los equipos. Tener tan cerca esa sensación de que alguno de nosotros puede no estar o puede no volver, y creo que eso es lo que más me ha llegado, pues, porque hemos estado como en situaciones de peligro y uno realmente se siente bastante mal. Después en la noche, pensando en todo este asunto, a mí lo que me creó más angustia, más preocupación, es pensar que yo estaba en manos de unos tipos que decidían quién pasaba, quién no pasaba, a quién le iban a disparar, a quién no. Yo estaba de rodillas, agachado, pidiéndole clemencia a unos tipos que yo no conozco y que se supone que están ahí para protegerme a mí, pidiéndole clemencia a los tipos y ligándola, o sea, rogando a Dios que los tipos me dejaran pasar y que no me fueran a quitar la cámara, como se la quitaron a un periodista que venía 20 metros detrás mío. O sea, a ese punto hemos llegado, a ese punto de que unos señores que están ahí, que a los que uno les paga el sueldo a través de los impuestos para que uno lo protejan y lo cuiden a uno, son los que deciden si a ti te matan o no te matan, o te hieren o no te hieren, o te golpean o no te golpean, o simplemente te saquean, hacen un acto de pillaje contigo y te roban todo. Eso es una cosa que a uno, sinceramente, le quita el sueño.